Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cartas de Amor a mi podcast. Yo soy Jenny Treviño, soy su host. Hoy les tengo un episodio que he estado planeando por mucho tiempo y por alguna u otra cosa no había sido posible. Y una vez más confirmo que todo pasa en el momento perfecto. Esta mañana he estado hablando con dos mujeres que son muy importantes para mí. Dos mujeres que están muy cercanas a mí y a través de sus palabras y sus mensajes confirmo todo lo que he ido trabajando y de lo que se trata también esta terapia que quiero compartirles, que es la del huevito Yoni. Yo sané mis cólicos de raíz, mis cólicos menstruales de raíz, trabajando con la energía femenina que habita en mí, las memorias de mi linaje femenino en mi útero y sanando toda esa información de dolor. Esas memorias que en realidad son experiencias que se quedaron grabadas en mi linaje familiar y que solo van siendo heredadas de mujer a mujer en nuestro linaje familiar hasta que alguien decide romper esos patrones. Y hablo del por qué hablar con esas mujeres, conversar con ellas es tan importante para mí hoy, porque me doy cuenta de que el trabajo que he hecho adentro realmente ha tenido frutos, frutos de amor para mis relaciones con las mujeres de mi vida, porque en algún momento estas se sintieron como competencia. Hablar con ellas hoy me hizo sentir tanto amor, tanta gratitud por el trabajo que he hecho dentro y maravillarme de los frutos de la sanación y de adentrarte a la oscuridad para poder sanar lo que hay dentro. No hay manera de que sanemos sin atravesar a lo mejor el momento incómodo de decirte la verdad, de observar lo que no has visto y la información dentro de ti. Por eso a veces cuando vemos espejos afuera, vemos personas, porque el universo es una casa infinita de espejos. Cuando afuera vemos personas o espejos que nos reflejan información dentro de nosotros, a veces nos chocan y queremos decir, es que eso no soy yo, yo no haría eso. Y mientras algunos espejos son simplemente espejos de nuestro espíritu, porque todos somos el espíritu, es decir, si yo veo a una persona que consume drogas, por ejemplo, en la calle, o que pide dinero, que pasa mucho que yo antes me sentía muy apenada por ellos, me sentía muy triste y no entendía por qué eso era mi espejo. Solo compartiéndoles un poquito de mi tren de pensamiento en esos momentos y después entendí que somos el mismo espíritu. Entonces hay personas que nos reflejan información que también tenemos por el simple hecho de ser el mismo espíritu. Ellos también son el espíritu de Dios. Somos el mismo espíritu creador, entonces solo hay que dejar ser, solo observar que esas partes también existen en el universo, en la Matrix, en este mundo que como espíritu creador creamos, por así decirlo, construimos como juego para entendernos, para sanar, para regresar a nuestra esencia. Solo observar. No es necesario que te enganches, solo observar. A diferencia de algunos espejos que sí nos mueven emocionalmente bien profundo. Personas que a lo mejor se enganchan en una discusión con nosotros o que tienen formas de ser que nos molestan aparentemente sin razón alguna. Esos son los espejos que tienen algo que decirnos. No porque necesariamente tú estés haciendo lo mismo con alguien más, puede ser que lo estés haciendo contigo mismo. Si una persona afuera traiciona o te muestra traición, puede ser que tú no estés traicionando a alguien más, pero te estás traicionando a ti mismo, de alguna manera. Si no, no te chocaría o te generaría esa reacción emocional tan fuerte, tan profunda.
Si una persona está siendo injusta con alguien más o si te provoca una sensación muy profunda de enojo, de dolor, ver injusticia afuera, hay que observar en dónde estamos siendo injustos con nosotros mismos o igual y hasta injustos con alguien más. Todo es un espejo y no es necesario que nos sintamos abrumados por eso o que constantemente estemos pensando todo es mi espejo. O sea, sí, todo es tu espejo, pero tú eliges tu trabajo. No me voy a enganchar a querer trabajar con todo el mundo solo para sanar y sanar y sanar y ya no tener espejos que me molesten. Porque la vida es un constante aprendizaje y tenemos tiempo para aprender y sanar lo que vinimos a aprender y sanar, y sea lo que sea es perfecto. Lo que sanes es lo que viniste a hacer. Y comparto esto porque yo me he sentido así, abrumada por todo el trabajo. Decía, no hombre, pues tengo un montón de personas que me generan una reacción emocional y me estresaba por todo el trabajo que tenía que hacer interno, ¿no? Pero es paso a pasito. Usualmente la vida y el universo nos manda muchas señales de lo que tenemos que sanar ahorita, en este presente. No que tenemos, que se nos invita a liberar en este presente precisamente para ser más libres. La sanación es un camino de liberarte de lo que alguna vez te creíste que eras, de algunas memorias de dolor, de algunas creencias, pensamientos tan repetitivos en nuestro linaje familiar, en nuestro sistema, que se nos fue heredado y que no es la verdad. Solo fue algo que se creyó en algún punto y se creyó tan fuerte y se confirmó precisamente porque lo crearon, porque lo creían, que heredamos y ni siquiera es nuestro. Una de esas cosas para mí fue el creer que los hombres eran malos. Y voy a empezar a hablar de... En realidad tengo 5 puntos para este episodio. 5 aprendizajes base y clave que me llevaron a este punto en el que he podido vivir mi menstruación sin cólicos tan dolorosos. Yo tenía que tomar pastillas de ibuprofeno cada menstruación, cada día. O sea, era tomar a lo mejor 1 o 2 pastillas de ibuprofeno de 800 miligramos y solo, o sea, por mucho tiempo creí que era normal. En verdad yo no recuerdo cuándo fue la última vez que no tuve dolor, pero yo le decía a mi mamá que no entendía por qué tenían que doler tanto. O sea, supongo que lo normalicé porque mi mamá nunca se alarmó. Ella decía, no, así siempre nos ha tocado a todas hasta que te embarazas y ya ahí dejamos de tener ese dolor. O sea, que incluso a sus hermanas le pasaba, a su mamá le pasaba, o sea, a mi abuelita, hasta que se embarazaban. Yo decía, bueno, pues ya cuando tenga hijos supongo que se me va a quitar. Pero yo seguí, obviamente, en este camino de la sanación y lo apasionada que soy por querer entender las situaciones que se me han dicho que solo son porque sí, dentro de mi familia. Llegué a cuestionar como por qué hasta que se embarazaban las mujeres de mi familia dejaban de tener dolor. Y llegué a la conclusión de que es el momento en realidad cuando se embarazan que pasan esa información a la siguiente persona, a su hija. Y por eso deja de doler, porque ya esa información ahora está en la bebé que está adentro, o sea, en la hija. O sea, cuando nací, obviamente, pues mi mamá me heredó esa información. Y todo eso como iba a decir una palabra en inglés, pero se almacena en nuestro útero, como mujeres. Entonces, pues claro, ahora me iba a doler a mí, ya no a ella. Entonces, voy a hablar de 5 puntos clave que fueron bien importantes de aprender e integrar en mí para poder disfrutar de este periodo que en realidad debería ser disfrutado por las mujeres, que tiene tanta magia, tanto poder.
y tantos regalos. Para cada una de nosotras venimos a vivir en placer. En realidad todos venimos a vivir en placer. Pero como mujeres es una de las cosas que venimos a enseñar al mundo, a vivir en placer, a dar vida, a crear los proyectos desde el placer, desde la conexión con nuestra intuición, desde esos canales de comunicación tan bellos, tan mágicos, tan místicos con el universo, porque lo percibimos más, por eso somos más sensibles, porque a los hombres se les ha enseñado que tienen que ser fuertes, que tienen que ser duros, que no es bueno mostrar sus emociones, y eso es una de las cosas que venimos a enseñar y a compartir con ellos. El primero de estos aprendizajes fue precisamente el que los cólicos y experimentar con dolor, porque si desmenuzamos lo que yo estaba viviendo, era vivir mi periodo menstrual con dolor en mi cuerpo. Entonces mi cuerpo me dolía, y cuando duele el cuerpo o cuando duele cualquier cosa no es normal. No es normal vivir con dolor, sea emocional, sea físico. Esa es una señal. Y muchas veces queremos taparlo con medicamentos porque es lo que se nos ha enseñado, pero no es natural, no es normal. Ahí esa es una gran señal de que por ahí hay algo que ver. A través de lo que fui aprendiendo en las ceremonias de plantas medicina, en todas las terapias que he tenido, lo que me ha tocado y he tenido que observar dentro de mí, incluso cosas como que aparentemente no estaban relacionadas, pero sí, como mis enfermedades en la garganta, tantas que tenía, incluso el hipotiroidismo, que en su momento mi doctora me dijo que no se iba a poder curar y que iba a tener que tomar pastillas por el resto de mi vida. Obviamente yo metida en todo este mundo y cuestionando todo, no iba a dejar que se quedara así. Esas cosas, más todas las memorias que tenía de mi mamá, los recuerdos de la violencia que vi en casa entre mi mamá y mi papá, uno de los recuerdos más core, más profundos que tuve que sanar, o más bien que tuve que sanar, que me dolían más profundamente, eran aquellos de mi papá agrediendo a mi mamá. Esas son cosas que me hubiese gustado no ver jamás en mi vida. Son cosas que por mucho tiempo me dolieron, por mucho tiempo sentí que había sido injusto haber tenido que proteger a mis 3 hermanos menores de esas cosas, tener que protegerlos y yo guardarme todas las emociones que estaba teniendo porque tenía que ser fuerte por ellos, que no entendían lo que estaba pasando. Sobre todo los 2 hermanos que me siguen, así casi que inmediatamente, porque crecimos juntos y vivimos esas experiencias y esos traumas juntos. Todo eso estuvo relacionado y estaba relacionado. Todas esas cosas que no dije, y no solamente yo, sino que no dijo mi mamá, que no dijo mi abuela cuando vivió lo mismo, que no dijo mi bisabuela, y así, de todas las 7 mujeres, 7 generaciones anteriores a mí. Y a la vez ellas pues cargando lo de 7 generaciones antes. Entonces son cosas, son creencias, son imágenes que se quedan bien grabadas en nuestro ADN espiritual, por así decirlo, en nuestra alma. Y que venimos de nuevo a sanar. Y digo de nuevo porque nosotros seguimos eligiendo venir en los mismos clanes familiares, precisamente para seguir sanando. Lo que no terminamos de sanar, llegamos otra vez para seguir trabajando y llegar al amor que es nuestra verdadera esencia. Yo creo que cuando aprendemos a ser humanos,
Aprendemos del dolor que se experimenta en el mundo, en la Tierra, en este planeta, de tantos planetas y tantas galaxias que existen, tantos universos. Pasamos a otro, porque aquí lo que se experimenta es dolor, esa dualidad. Y precisamente es parte de lo que venimos a transmutar a través de nuestro propio proceso, a través de esas heridas que seguimos sanando. Y cada vez que viene un nuevo miembro de la familia es como si los papás le pasaran la batuta de conciencia, de aprendizajes. Y yo por mucho tiempo estuve peleada con mis papás por estos recuerdos, por estos traumas que yo decía ellos me causaron, hasta que entendí que lo habían elegido como almas por una razón mayor. Ahí es cuando viene muy bien recordar el plan del alma, que es que todos elegimos lo que venimos a vivir antes de encarnar. Hacemos pactos con las almas que son nuestros papás, nuestros hermanos, hermanas. Incluso elegimos en qué generación venir, exactamente donde necesitamos, para quién queremos evolucionar a ser. Entonces ellos solo a través de sus experiencias y de sus aprendizajes, que no entendí hasta mucho después que les empecé a hacer preguntas del por qué habían elegido ese matrimonio, del por qué estaban en esa situación, por qué mi mamá se dejaba golpear, por qué mi papá tenía tanta frustración consigo mismo que tenía que sacarlo en su esposa. Entendí que ellos también son humanos tratando de hacer lo mejor que pueden. Y si tú alguna vez te has equivocado y te gustaría poder cambiarlo, puedes entender cómo siempre estamos haciendo lo mejor que podemos con el nivel de conciencia que tenemos. Mis papás estaban haciendo lo mejor que podían con el nivel de conciencia que heredaron y que tuvieron a base de sus propios méritos en su camino de sanación, el cual fue mucho más difícil que el mío porque en aquel entonces todavía no se hablaba tan abiertamente de estos temas como hoy. No se aconsejaba que fueran a terapia, no se aconsejaba que las personas fueran a un psicólogo, que fueran a ceremonias de plantas medicina, que hablaran de sus traumas, que compartieran desde su corazón. Creo que en aquel entonces las normas y las estructuras sociales todavía eran muy rígidas porque no era el momento en la existencia para que se fueran rompiendo y fuéramos creando nuevas formas de pensar y tuviéramos esa libertad, esa oportunidad para ser precisamente cada vez más libres. Entonces ahí entendí que aunque me heredaron memorias y experiencias de dolor, que aunque experimenté traumas en mi infancia que me hubiese gustado no haber pasado, también me heredaron sus cualidades positivas, me heredaron los aprendizajes que tuvieron para que a mí me fuera mucho menor el esfuerzo de llegar a este nivel de conciencia, porque me pasaron la batuta. Ellos corrieron el tramo y están corriendo el tramo que les corresponde, y por ende para mí es mucho más fácil y ha sido mucho más fácil llegar a este entendimiento gracias a lo que ellos ya descubrieron en su propio tramo. Y eso me hace un nudo en la garganta y me lleva a un lugar de mucha humildad porque por mucho tiempo los juzgué y aún en ocasiones me pasa que se me olvida que todo es perfecto y que yo los elegí como papás. Yo les dije como alma, ayúdenme por favor a llegar a ser este nivel de evolución de alma en esta encarnación como su hija. Y estas almas me amaron tanto como para decir, vamos a tener que ser los malos de la historia, pero no importa porque te amamos y que te queremos ver en ese punto. Y aparte de eso, a través de sus experiencias tan difíciles, que solo entendiendo su propio camino como hijos de papás que no les enseñaron el amor, que no les dieron abrazos,
A mi mamá nunca le dijeron que la querían. Ella tuvo que, ya siendo adulta y teniendo todo el trabajo que quiso hacer porque tenía muchos ataques de ansiedad, porque pasaba precisamente por esas situaciones con mi papá, que la llevaron a tomar terapia, la llevaron a buscar ejercicios de autoayuda, terapias en grupo, grupos de transformación para poder entender y entenderse. Y la llevaron a buscar sanar su propia relación con mis abuelos y a ella comenzar a decirles que los quería mucho, que los amaba y comenzar a transformar su relación con ellos. Asimismo, mi papá ha tenido su propio proceso y poder verlos, imaginarlos como niños que solo querían el amor de sus papás, que querían ser entendidos, que querían lo mismo que todos buscamos como humanos, me ha llevado a un punto de mucho entendimiento y de mucho amor por estos dos seres que hicieron lo mejor que pudieron y que aparte hicieron el camino más plano para mí. Lo empedrado lo trabajaron tanto para que a mí me tocara un camino mucho menos rocoso y pudiera ir incluso mucho más rápido y llegar a este punto a mis 25 años de edad, cuando a ellos les tomó mucho más. Y así siempre pasa, porque ese es el camino de las almas evolucionando, hacer el camino mejor, hacer el proceso mejor para las que vienen. Y por eso estamos aquí. Y todo lo que tú estás haciendo hoy va a tener ese impacto en las almas que vengan después de ti, en tu familia, en tus hijos, en tus hijas. Aunque ya estén aquí, todo es energético. Entonces todo lo que tú sigas sanando se pasa y se sigue transmitiendo a través de tu propio espíritu también, porque somos uno. Lo que sanas dentro de ti se sana en toda la existencia. Por eso es tan esencial que lo hagas con amor, con calma, con paciencia. Pero eres esencial en el universo, por esa razón. Y todos los cólicos que yo sentía, el dolor en ese momento en el que estamos tan conectadas con el inconsciente, en esos 7 días de menstruación en los que se nos invita a estar con nosotras mismas, a ir para adentro. Incluso nuestras ancestras, cuando vivían conectados con la naturaleza, en las tribus, cuando no conocían nada de las estructuras y los esquemas de la sociedad que conocemos hoy en día, cuando vivían conectados a lo esencial, bien conectados a la naturaleza, ellas tenían carpas rojas cada que tenían su menstruación, porque todas se conectaban, sincronizaban sus ciclos menstruales. Y eso siempre pasa cuando estamos cerca de mujeres. Pasa con mi mamá, pasa con mis amigas, que cuando pasamos mucho tiempo juntas, incluso quienes son más cercanas a mí, tenemos ese ciclo menstrual sincronizado. Y se va sincronizando así como que periodo por periodo, poco a poquito, hasta que nos tocan los mismos días, porque estamos bien conectadas. Y en la antigüedad se hacían carpas rojas en las que todas las mujeres se iban precisamente a una carpa y las ancianas, las mujeres mayores sabias, les compartían todo el conocimiento que tenían sobre muchos temas a las mujeres de las nuevas generaciones. Y así se iba pasando todo ese conocimiento, lo que iban aprendiendo. Las niñas aprendían de todo su poder, de cómo hacer magia, de cómo sanar, de todo el conocimiento de sanación con plantas, de herbolaria, de sexualidad sagrada, de todo el entendimiento, toda la sabiduría que tenían esos ancestros que se fue perdiendo. Y en esos momentos, en esos 7 días de nuestro ciclo menstrual, tenemos esa misma invitación de ir hacia adentro, de aislarnos un poquito del mundo para hacer esa reconexión con lo esencial dentro de nosotras, con la sabiduría que hay dentro, que aún seguimos teniendo en nuestro ADN cósmico, espiritual. Y es donde más tenemos acceso a lo inconsciente, a lo que usualmente no vemos. Y eso yo lo vivía con dolor. Entonces me fui preguntando, ¿por qué me duele tener esta conexión? ¿Por qué me duele vivir mi feminidad, los regalos de ser mujer? Porque esto es un regalo. Y ahí me di cuenta, fui abriendo los caminos, como siempre les digo, hacer preguntas
abre puertas. Comencé a hacer muchas preguntas y me fue llegando el conocimiento. Esto fue un proceso de muchos años, pero espero que también compartiendo siempre lo que voy aprendiendo, el camino sea más fácil para ti o para quien sea que le resuene la información que comparto. Entonces, este dolor lo vivía por el dolor que vivieron mis ancestras de ser mujer, por todo lo que se vivió a lo largo de los años, que les hicieron pensar y desear no ser mujer. Me di cuenta con el huevito Johnny de obsidiana que comienza a traer toda la información que está como que en el inconsciente, en lo que no has visto de ti, lo comienza a traer en sueños, en conversaciones, te lleva a que lo descubras de mil y una maneras. Y así descubrí que en mi familia había habido muchos abusos sexuales entre esposos con sus mujeres, con otros hombres. Había mucho dolor bien escondido, bien en secreto. Siempre hay muchos secretos en las familias, más en las generaciones más bien antiguas, porque no se hablaban de estas cosas. Hoy en día sabemos que tenemos que ser transparentes, tenemos que hablar con la verdad y tenemos que traer todo a la luz para poder sanarlo, porque no se puede sanar lo que no se ve. Entonces, a través de eso y de todas las situaciones que me llevó el huevito Johnny, los sueños sobre abusos, los recuerdos que se me habían olvidado de tocamientos que tuve en mi infancia, de un abuso que atravesé en mi adolescencia. Cabe mencionar que por mucho tiempo me sentí un alien que había experimentado estas cosas. Yo nunca había escuchado que una mujer, que alguien más hubiera pasado por lo mismo que yo. Y hoy en cada curso, en cada taller de Huevito Johnny, en cada círculo de mujeres al que voy, en cada curso, proceso de sanación en el que comparto con mujeres, escucho cada vez más historias de mujeres que también fueron abusadas, de hermanas que también atravesaron situaciones que nunca habían dicho y que estaban ahí en secreto. Y me sorprende demasiado porque digo, ¿dónde es? O sea, ¿cuándo se nos dijo que teníamos que sentirnos avergonzadas por todo esto? O sea, por eso es que se perpetúa esta información y estas experiencias, porque no lo hablamos, porque nadie nos enseñó antes, porque todas estas cosas se mantenían en secreto. De hecho, yo tuve un sueño cuando estaba usando mi huevito Johnny de obsidiana, en el que yo era otra chica, o sea, como si fuera una de mis vidas pasadas, porque yo me veía al espejo en ese sueño y me veía como si estuviera, no sé, como si fueran los 40 o 60. Y, o sea, mi cabello era súper diferente y todo el entorno era bien diferente y como antiguo. Llegaba a mi casa en ese sueño y llegaba toda golpeada, con sangre en la cara y muy triste porque el muchacho con el que estaba saliendo me había abusado en ese sueño. Y llegaba y le decía a mi mamá lo que me había pasado y ella se quedaba en silencio. Y solo me limpiaba la cara, pero no me decía nada más. Y yo creo que así trataban antes estas situaciones. Creo que las mamás siempre saben, pero nunca se les enseñó a hablar abiertamente, a no permitir. Hasta hace tan poquito las mujeres no teníamos derechos, no teníamos la oportunidad de hablar y ser y vernos igual que el hombre. Entonces, esa fue una de las cosas y uno de los aprendizajes más grandes que tuve. El entendimiento de todo el dolor que se vivió. La conciencia de todo lo que estaba en la oscuridad. Para eso sirve el huevito Johnny de obsidiana, porque es una piedra negra. Saca la oscuridad a la luz. Es un espejo perfecto, de hecho incluso en la antigüedad se usaba la obsidiana como espejo. También se usaba para hacer cirugías y eso es lo que hace la piedra. Es un espejo perfecto de la oscuridad que hay dentro de ti,
de todo lo que no has visto, que no te ha permitido ser la mujer que quieres ser. Yo pienso que ha sido un regalote porque yo no sabía de dónde me estaba bloqueando a mí misma para poder ser quien yo quería ser, esa mujer que yo quería ser, que yo anhelaba ser. No sabía dónde me estaba autosaboteando, por así decirlo, qué me estaba deteniendo de conseguir lo que quería. Y también cortar, así como la obsidiana la usaban en cirugías, también sirve para cortar patrones de linaje de dolor, cortar situaciones que simplemente no te suman en tu vida. Y yo les digo patrones autodestructivos porque yo me di cuenta de muchas cosas que estaba haciendo y estaban saboteando mis intentos de crear cosas maravillosas para mi vida. O sea, formas de ser que simplemente las seguía haciendo porque mi versión anterior las hacía. Porque nosotros somos seres de tantos hábitos y a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo y haciendo cosas que simplemente no están sumando a lo que realmente queremos construir. Y yo me hice consciente de tantos hábitos que solo hacía, incluso ya pensamientos, o sea, formas de ser, lugares donde estaba gastando mi energía, donde no estaba sumando a lo que quiero hacer, a quien quiero ser, hábitos que mis versiones anteriores hacían y ya no, o sea, porque tenemos cierta cantidad de energía al día y no podemos usarla toda en seguir creando algo que simplemente ya no vibra contigo. Y eso esa cantidad de energía se va en pensamientos, se va en conversaciones, se va en hábitos que muchas veces son inconscientes. Entonces, ahí me di cuenta de lo que estaba haciendo, que se asemeja tanto a lo que hacían mis ancestras, a lo que hace mi mamá, a lo que hacía, a lo que hacen y hacían mis tías. Y mucho de eso tiene que ver con la relación con el masculino, con los hombres de nuestra vida. Y aquí una de las cosas más grandes que también aprendí es que amarte a ti misma no significa que tengas que odiar al masculino por todo el daño que te hicieron, por todo el daño que en algún momento le hicieron a tus ancestras, por todo el resentimiento que se guardó, por todas las palabras que no se dijeron, por todos los abusos que no pudieron evitar. Eso lo seguimos cargando, yo lo seguía cargando. Y dentro de ese perdonarme y perdonarlas a todas por no haber podido decir lo que querían decir, también entendí que el hombre había creado todo eso, hecho todo eso por todo el dolor que también sentía, por los traumas que también vivió, porque también aprendió así y aprender a ver el hombre como mi igual. Porque usualmente cuando sanamos algo, nuestro ego quiere ver a alguien más como el culpable, para sentirse bien. Pero ahí seguimos dentro del cuadro de víctima y victimario del que hay que salirnos para no seguir repitiendo las mismas historias. Salirte de ese ciclo es liberarte, cuando ya no existe una víctima y victimario porque entiendes que todo fue perfecto, que todo fue planeado para que tú llegaras a este lugar de entendimiento y de conciencia, en el que entiendes que también esas personas son maestros y puedes perdonarte y perdonar porque ninguno de los dos sabía lo que estaba haciendo, porque si hubieran sabido mejor lo hubieran hecho. Salirte del cuadro para poder entender por qué lo hicieron y poder transformar todo en amor, poder verlos en amor y decirles: yo sé que has vivido mucho dolor, yo sé que a ti también te enseñaron a ser duro, a no expresar tus emociones, a no expresar tu humanidad, a tener que sostener una máscara, a tener que ser fuerte por todos. Y el hombre también tiene sentimientos. El hombre también es sensible, solo que no se le ha permitido ser, no se le ha enseñado cómo. Y tú puedes ser el cambio en eso. Es un cambio de perspectiva. Solo un cambio de perspectiva el que genera la ola de cambio de conciencia en tu familia. No es necesario nada más que tú tengas ese clic, que te caiga ese 20
por así decirlo, para que comience a generarse esa transformación. Hace poquito tuve una sesión de ángeles con un chico que me hizo dar cuenta de los espejos que ahora estoy teniendo en los hombres, de hombres sensibles, de hombres amables, de hombres que quieren hacer el bien por sus hijas, que quieren hacer el bien con su esposa y que están adentrándose a sanar precisamente para ya no proyectar el dolor que sienten por el amor que les faltó de sus papás y de la mujer en su vida, la primer mujer en su vida que fue su mamá, en las mujeres ahora de su vida, de su realidad, su esposa, sus hijas. Y ver su historia y verlo como el niño herido que por dentro era, me hizo solo confirmar todo lo que ya he estado aprendiendo gracias a la vida y a todo este proceso de sanación en el que me salí del cuadro y pude ver a las mujeres, verlas a los ojos, abrir la caja de Pandora de todos los secretos que venían cargando, de toda la vergüenza, liberarlas de esos patrones, decirles ya no se tiene que vivir así, ya no tienen que volver a pasarlo porque ya se vivió, ya se aprendió desde ahí, ya se aprendió desde el dolor y ese es mi segundo punto. Y ver a los hombres y decirles, yo entiendo por qué lo hicieron, yo entiendo por qué generaban dolor, porque es lo que cargaban, es la información que tenían y no podían hacerlo mejor porque no tenían más conciencia y porque nadie les enseñó. Pero yo hoy elijo hacerlo diferente y elijo nuevas memorias para las siguientes generaciones y para mis descendientes. Porque tú que me escuchas, eres el mismo espíritu creador que creó todo esto. Y tú que me escuchas, puedes ser el cambio. Porque ya estamos listos en la humanidad para dejar de vivir desde el dolor, dejar de aprender desde el dolor. Yo sé que aquí al mundo se vino, una de las cosas que venimos a aprender aquí es a través de eso. Y yo creo también que cuando elegimos ya no hacerlo desde ahí, podemos transformar al mundo. Y yo creo que también el mundo se está transformando porque ya está vibrando a una frecuencia más elevada, en la quinta dimensión. Y esto ha sido confirmado por científicos y gracias a la tecnología de ahora, de cómo la frecuencia de la Tierra sí ha ido aumentando. Entonces creo que nos está empujando a hacer lo mismo y dejar de aprender desde donde antes se aprendía, desde el dolor, y ahora aprender desde el amor, porque es posible, porque es tu esencia. Y ese es el segundo punto que entendí, que se puede aprender desde el amor. Se puede vivir disfrutando de mi feminidad y de mi sexualidad, porque yo entiendo que se vivieron muchas experiencias de dolor en la sexualidad y eso se queda grabado. Y todo eso tienes en tu útero, si es que se vivieron esas experiencias en tu linaje familiar. Pero tú puedes crear una nueva historia en la que vives tu sexualidad desde el amor, ya no desde el dejándote usar para el placer de alguien más si es que tú así lo sientes, porque tú siempre sabes la verdad y tú siempre sabes qué está pasando. Dejar de elegir a personas para acompañarte solo porque te sientes sola, sabiendo que a lo mejor están usando solo tu cuerpo, que no hay amor, porque cuando compartes tu energía sexual estás compartiendo una energía muy poderosa que se nos ha dicho que es mala, pero en realidad yo pienso que la Iglesia Católica nos dijo así para que no la malgastáramos, porque se puede ir por otro rumbo bien oscuro. Es una energía creadora en tu vida, es dadora de vida literalmente. Cuando tú compartes tu energía con ese par y lo haces desde el amor, creas amor en tu vida, creas amor en la existencia, creas memorias de amor para la existencia porque tú eres una partícula de ella. Creas memorias de amor que se guardan en ti para pasarlas a tus descendientes. Cuando lo experimentas desde el dolor, desde el no se siente bien,
desde el también dolor físico, porque nadie nos ha enseñado sobre sexualidad sagrada, nadie nos ha enseñado lo que es ser abrazado, dicho te amo, tratado bonito, acariciado. Y yo sé por experiencia propia cómo se siente cada situación cuando se vive desde el dolor, desde la falta del respeto, desde la falta de intimidad, desde la falta de compromiso, de vulnerabilidad, de transparencia, porque eso es el amor, todo eso engloba el amor, la calma, el respeto mutuo, la honra del espíritu sagrado que eres, el respeto de tu cuerpo, de tu individualidad, de tus límites, de tu transparencia. Y desde el dolor, cuando es solo por satisfacer necesidades propias, por egoísmo, usando la violencia física en cualquier grado, usando palabras que degradan, usando manipulación, mentiras y falta de respeto hacia tu propio cuerpo y el cuerpo de la otra persona. Yo creo que ya vivimos lo suficiente de eso. Yo lo decidí así en mi linaje familiar y desde ahora yo elijo escribir una nueva historia desde el amor para que mis hijas y las hijas de mis hijas ya no tengan que volver a experimentar un abuso o esas faltas de respeto, el ser sumisas o el ser calladas, porque yo ya estoy creando esa historia para mí. Y tú eres creadora y tú lo puedes hacer con el simple hecho de elegir hacerlo y hacer preguntas al universo de cómo puedes hacerlo. Siempre que tú te embarcas en la búsqueda de algo que quieres entender, llegan los maestros. Siempre. Porque el universo es abundante y porque te ama. Y yo elijo que ya no se tiene que vivir desde ahí. Y lo estoy haciendo y lo estoy creando hoy en mi vida. Así es como se crean nuevas memorias y nuevos patrones de amor, porque esa es nuestra esencia. En muchas ceremonias vi y sentí todo el dolor de mis ancestras al vivir una sexualidad desde el dolor, desde la falta de consentimiento. Y hoy en día yo elijo compartir mi energía porque quiero y no porque debo, con quien quiero, y ser consciente de lo que eso significa, del poder que es y enfocarlo ahí, a lo que quiero crear en mi vida. Cada que tienes un orgasmo es un momento de creación. Tú puedes enfocar esa energía que liberas hacia lo que quieres crear en tu vida, solo con pensarlo en ese momento. Redireccionar esa energía hacia lo que quieres crear y también compartir tu energía sagrada con quien quiera crear lo mismo que tú. Los mismos valores, la misma información, si no es que la misma, algo que tú digas, quiero congeniar contigo, quiero, porque es un compartir tan profundo de energía, es un compartir de espíritu bien profundo. Y hoy yo elijo aprender también en mi vida desde el amor y que se me enseñe con amor, ya no a través de estas experiencias de dolor. El tercer punto y aprendizaje clave es algo que ya toqué brevemente y es la conciencia de todos los hábitos que drenaban mi energía y que me hacían sentir estancada en cierto punto en mi vida. Estar estancada es algo mucho más profundo de lo que la palabra lo muestra, en mi opinión, porque es un sentimiento que abarca dimensiones que no se pueden entender con la mente, porque no es nada más que te digan ve para adelante, no, sí adelante para que ya no te sientas estancada, porque va mucho más profundo y en mi caso yo me di cuenta que no podía avanzar porque mi avance ya ni siquiera era en el mismo nivel de conciencia en el que estaba, tenía que avanzar a un nuevo nivel de conciencia. La persona que quería ser vibraba en una frecuencia más alta y yo no entendía qué tenía que hacer para llegar ahí. Iba mucho más allá de hábitos porque tenía que tener el entendimiento de lo que realmente quería construir en mi vida.
y el entendimiento de cómo crear esos cambios y que fueran duraderos para mí. Yo estaba haciendo, por ejemplo, todavía esfuerzos para mantener la carrera que yo estudié en su momento, aunque ya no es algo que yo quiera seguir creando y sosteniendo en mi vida. Pero yo seguía teniendo esos pensamientos, seguía teniendo esos cuestionamientos de si me estaba equivocando, si debería seguir en esa carrera, si debía seguir buscando maneras para poder mantenerla con vida. Y ya en esos pensamientos se me estaba yendo mucha energía que podía usar para sostener lo nuevo, en sostener lo viejo. Y yo no me había dado cuenta. Para eso sirven herramientas como el huevito Johnny de obsidiana que sacan todas esas memorias del inconsciente a lo consciente, a la luz. También estaba tratando de sostener un departamento que ya no vibra, aunque es precioso y le mando mucho amor porque sé que cada lugar tiene su conciencia. Esto viene desde el amor y desde el entendimiento que ya necesito volar y le tengo tanta gratitud. Y por todo el amor que le tengo y por toda la gratitud y por todos los momentos felices que viví con él, quería seguir sosteniendo esa realidad cuando pues ya es mi momento de volar y de que él tenga nuevas personas que van a ser felices ahí. Entonces seguía tratando de sostener eso y al vivir mi proceso de huevito Johnny de obsidiana me di cuenta y solo se generaron las situaciones en las que yo empecé a tener discusiones con el nuevo manager del departamento, porque hasta eso, cambiaron de manager. Este nuevo manager estaba haciendo un dolor en los oídos. Para mí, un dolor de cabeza y todo me empujó a soltar y decir, ok, creo que llegó el momento. También soltar creencias que se convierten en nuestros hábitos, porque nuestros pensamientos generan emociones que nos mueven a hacer acciones y eso crea nuestra vida. Entonces, este proceso me ayudó a darme cuenta de patrones que estaba haciendo en cuanto a relacionarme con el masculino, en cuanto a formas de ser que yo consideraba normales porque eran parte de las creencias que heredé y que solo seguían creando más en mi vida. Y eso también genera dolor de ser mujer, porque una de esas creencias era sentir que no podía sola, que era débil, que necesitaba un hombre a mi lado para poder crear. Una de las cosas más hermosas de los huevitos Johnny es que tú les programas el decreto en presente de la mujer en la que te quieres convertir y después de los 21 días de uso en los que plantas el huevito en tu vagina, así pegadito a tu útero, te conviertes en esa mujer. Y yo le decreté a mi huevito que era una mujer creadora, porque precisamente yo me sentía muy estancada y yo quería crear la vida de mis sueños, que se sintiera así, sin importar cómo se viera por fuera, que se sintiera así. Aunque van relacionados, pero muchas veces nos dejamos guiar por cómo se ven las cosas por fuera y las cosas ni siquiera se sienten bien dentro, pero gastamos ahí energía en sostener esa imagen y esas máscaras. Y yo le decreté ser creadora. Le decreté otras cosas también que tienen que ver con lo que les he ido compartiendo, pero una de las cosas más importantes fue ser creadora. Y me llevó a ver todos los patrones de creencias que no estaban en la frecuencia de esa forma de ser que quería. Y dentro de esas creencias pues estaba lo que habían creído, lo que se habían creído mis ancestras, de que no podían, de que la vida era cruel, de que el camino de crear sus sueños era cuesta arriba, que tenía muchos obstáculos, que tenías que trabajarle duro para poder crearlo, que te iba a costar trabajo y gracias a los ángeles y a todo el conocimiento que he ido aprendiendo en ceremonias de plantas medicina. Por eso les digo que toda terapia, todo curso, toda herramienta, todo se va compaginando para crear tu camino de sanación que es único
que es un poema, que es una historia entretejida, única, preciosa en el universo, que no se va a volver a repetir. Esa es una de las razones por las cuales mi podcast se llama Cartas de Amor a mí, porque siento que a través de mi proceso de sanación y liberación me escribo cartas de amor a mis versiones pasadas y a mí misma, diciendo, mira, ya nos liberamos de esto, mira, somos esto, estamos creando esta magia para mí misma. He podido sanar esta situación de mi linaje, es que a mí me parece precioso. Soy apasionada de la sanación y por eso estoy aquí. Y como mujeres somos creadoras, somos dadoras de vida por naturaleza. Tenemos un poder de creación tan maravilloso porque dentro de nosotras se gesta esa vida. Y la vida no solamente es un nuevo bebé, es un proyecto, es un sueño. Todo eso es energía y primero se gesta dentro de nosotras. Y tenemos esa capacidad, esa cualidad tan natural de maternar. Primero que nada, a través de la intuición, bajar esa información, canalizar esa información del universo con mayor facilidad. Tenemos la capacidad de gestar esos sueños dentro de nosotras, maternar con mucho amor esos proyectos, esos sueños, lo que queremos ver afuera. Tenemos la capacidad de dar a luz fácilmente a esos sueños. Y cuando nos sentimos estancadas, por ahí hay un bloqueo entre ese proceso. A lo mejor ya no quieres seguir creando más de lo mismo, pero no sabes cómo cambiar. Y para eso sirve ver lo que no has visto, lo inconsciente. Y el limpiar mis canales de creación, todo este proceso que acabo de mencionar, me ha permitido conectarme con esa versión de mí que existe en el universo, en el Espíritu de Dios, visualizando esa mujer en la que me quiero convertir y bajar fácilmente, traer fácilmente a mí misma cuáles son esas formas de ser que ella es, cómo es que habla, cómo es que se expresa, cómo es que se comparte, cómo es que se trata a ella misma, qué sueños tiene, qué realidad vive, y poder tener la claridad de cómo construir eso, gestar eso dentro de mí y a través de qué hábitos darle vida a esa realidad, a lo material que se encuentra frente a mí. Limpiar tus canales, tu útero de esa información de tus ancestras te permite crear lo que tú ahora quieres ser como mujer. Y eso es parte de dejar de vivir con dolor, tu feminidad, tu ciclo menstrual tan maravilloso que también es todo un proceso en el que cada 28 días nos transformamos y somos capaces de limpiarnos, renovarnos tan fácilmente. A través de nuestra sangre, en nuestra menstruación, liberamos memorias desde lo más profundo de nuestro ser porque viene desde nuestra carne. Nuestra carne se libera. O sea, lo material dentro de nosotras lo podemos liberar a través de nuestra sangre memorias, podemos liberar dolor, podemos liberar lo que queramos deshacernos de si lo intencionas a través de tu sangre. Cuando hablo de intencionar, es solo poner tu intención. Decir, en este momento, a través de mi sangre, libero las formas de ser que me mantienen estancada o las formas de ser que me siguen haciendo sentir que soy menos, que no puedo yo sola, que me hacen sentir sumisa, que me enferman. Libero todo lo que no he dicho, lo que no he podido decir, lo que me duele. Lo entrego a mi sangre. También puedes plantar tu sangre, eso es regresar tu sangre a la tierra para que transmute estas memorias y que te permita enraizarte a ella, a la tierra, para poder caminar firme. Esto lo vemos a mayor profundidad en el taller de Huevito Yoni porque son prácticas de cómo llevar una feminidad sagrada, cómo llevar a cabo tu ciclo menstrual, cada fase, sacando provecho de toda la energía disponible en ella,
para ti, para lo que quieres crear, para lo que quieres ser, cómo usarlo a tu favor, dejar de ver afuera y cómo se mueven los ciclos energéticos afuera y escuchar a tu cuerpo y a los ciclos energéticos que tiene tu cuerpo a través de esos 28 días, porque cambia cada 7 días. Entonces, esa es una de las cosas que tuve que entender para poder sanar mis cólicos menstruales dolorosos de raíz. Y esto me lleva a hablar del cuarto punto, que fue el entendimiento de las formas de ser que estaba haciendo con mi pareja. Al yo seguir perpetuando las creencias de que una relación era drama. Suena gracioso, para mí fue muy gracioso de entender, porque yo decía, wow, o sea, jamás me hubiera imaginado que yo estuviera repitiendo lo mismo que no me gusta de mi mamá. Porque mi mamá con sus relaciones es que va entendiendo a su paso, pero yo veía que era muy inmadura emocionalmente. Yo decía, mamá, ¿cómo no puedes entender que así no se hablan las cosas, que así no se comparte lo que te disgusta, que así no se tienen discusiones, ¿no? Sí, ese es el amor, pero no lo había integrado en mí hasta ahora. Me di cuenta, gracias al huevito Johnny de obsidiana, que yo estaba haciendo lo mismo y estaba perpetuando esa creencia de que las relaciones tenían que ser difíciles y tenían que tener drama y tenían que lastimarte para que... No lo sé, no sé ni para qué. Solo así eran porque sí. Y no es hasta que lo cuestionas y algo te hace ver lo que estás haciendo que dices, o sea, no es cierto que, o sea, ¿qué estoy haciendo? Y por eso creo que a veces dicen que el proceso de huevito Johnny de obsidiana es fuerte, porque es verte, verte en todo su esplendor. Y sí fue muy valiente de mi parte, pero yo ya estaba cansada de sentirme así, estancada y sin saber cómo crear la realidad que quería vivir, que sabía que merecía. Y hubo varias conversaciones en ese ciclo en el que usé el huevito Johnny con mi pareja, en las que hablábamos de cosas que yo hacía, que no me había dado cuenta, que generaban discusiones, de aspectos o temas en los que aún no tenía inteligencia emocional, que no había trabajado con mi terapeuta, que solo le aventaba a él, dándole la responsabilidad de que él tenía que hacerme feliz, de que él tenía... Son cosas minúsculas en verdad, pero así se escabullen esos hábitos y esas creencias. Entonces sí fue duro verme, pero así es como podemos cambiar. Precisamente me vi para decir, ok, me acepto porque todos somos humanos y acepto lo que veo porque gracias a esto, el regalo de la oscuridad es la conciencia. Gracias a poder verme, ahora tengo la conciencia de qué patrones sí quiero hacer, que son positivos, y qué cosas ya no me pertenecen y ya no quiero seguir haciendo. Porque entiendo que les sirvieron a mis ancestras para defenderse, porque no sabían hacerlo mejor, pero ya no quiero hacerlo desde ahí. Y poder relacionarme mucho mejor con el masculino. Poderme relacionar mucho mejor con mi novio y entender que la transformación incluso no tiene que ser dramática. La transformación interna puede ser placentera y puede traer mucho gozo y cosas positivas alrededor mío, que se puede vivir desde la armonía, desde la fluidez, desde el amor, desde el acompañamiento, porque incluso yo sentía que estaba en mucha transformación y que eso significaba que ya no me iban a amar y de alguna manera me ponía a la defensiva con mi novio porque yo decía, claro, ahora esta versión de mí ya no te gusta y por eso quieres pelear conmigo así. O sea, es que
así funciona la mente en verdad. Y son cosas que no te das cuenta hasta que empiezas a cuestionar. Para cuestionar también sirve mucho el escribir. Escribir tus pensamientos, solo bajarlos ahí, tal como son. Que el papel sea tu espejo. Como tan oscuro como sea, es mejor que lo puedas ver a que siga causando situaciones de dolor en tu vida, inconscientemente. Así que el huevito de obsidiana traía todas esas situaciones que me permitían ver lo que yo estaba haciendo. A través de conversaciones, a través de conciencia, esos 20 que te caen, esas personas que vienen a decirte, oye, no te había dicho esto, pero es que tú haces esto, esto y esto y esto, y que a mí me duele. Y obviamente a través del taller de Huevito Johnny te preparamos con todas las herramientas que necesitas para poder atravesar estas situaciones que de otra manera serían muy difíciles. Y gracias al acompañamiento que tuve de Eva, les digo, o sea, yo trabajo con Eva en el taller de Huevito Johnny, pero Eva también es mi terapeuta. Y la traje al podcast y comencé a hacer proyectos con ella porque la amo. Es una mujer tan sabia y es mi hermana mayor del alma, yo le digo que es mi familia. Y decía que a través de la guía de Eva pude respirar y decir, ok, lo que está pasando ahorita no es en contra de mí, esto me está ayudando. Ya, respiro y digo, eres mi espejo, ¿qué me estás queriendo decir? Estoy en este proceso de obsidiana, obviamente sé que se van a aparecer a lo mejor espejos que no me gustan, pero es necesario ver y poder caminarlos con la mayor fluidez posible, con la mayor tranquilidad posible y darme cuenta de que yo estaba haciendo también patrones tóxicos, no solamente la otra persona. Y eso fue increíble de darme cuenta de, porque por mucho tiempo seguía juzgando a los hombres de tóxicos. O sea, ustedes saben mi historia, yo pasé por un par de relaciones muy difíciles que reflejaban la relación que yo aprendí de mis papás, de lo que era una relación. Y yo siempre ponía el dedo afuera, ¿no? Apuntando el dedo de que tú eres el tóxico. Esta relación fue tóxica por ti, por tu falta de compromiso, por ser mujeriego, por ser violento, porque no me querías, porque mil cosas, ¿no? Y darme cuenta que ahora, o sea, obviamente si estaba en esa relación era porque la otra persona también era espejo de cosas que hacía conmigo o con los demás o que había aprendido que tenía que ser para merecer amor. Y eso es tóxico. Y darme cuenta de que incluso ahora, ya años después de esas experiencias, seguía teniendo patrones tóxicos que generaban discusiones, que generaban situaciones que podían ser tratadas con amor y que incluso ahora son mucho más armoniosas. O sea, con mi novia hemos hablado y dicho, wow, nuestra relación ha evolucionado un montón por el trabajo que hemos hecho juntos, porque también justo antes de comenzar mi ciclo de huevito Johnny de obsidiana, mi novio decidió tomar su primera ceremonia de honguitos y todo este proceso nos transformó a los dos para bien y transformó nuestra forma de ser en relaciones. Nos enseñó a relacionarnos con amor. Así que esas memorias pues seguían en mi útero y fueron de las cosas que me ayudó a sanar y cortar el huevito de obsidiana. Porque formas de ser tóxicas no necesariamente se refiere a que sean con violencia para la otra persona, sino violencia hacia ti. Y una de las maneras en las que somos violentos con nosotros mismos es no dejándonos ser, apagando nuestra voz, no dejándonos hablar lo que quiere expresar nuestro corazón, lo que sentimos, no permitiendo que todas las partes de nuestro ser coexistan, no hablando o pretendiendo ser algo para merecer amor. Eso también es violencia. Y por último, el quinto punto y entendimiento que me dejó este proceso de sanar mis cólicos con el huevito Johnny de obsidiana
porque fue como mi graduación de este proceso el que me permitió ya integrar por completo esos aprendizajes que fui obteniendo poco a poquito y cerrar ya ese proceso de dolor que había vivido. Cerrar esos aprendizajes fue como graduarme de la escuela de vivir mi feminidad con dolor para ya integrar todo este conocimiento en mí, para ya cortar esos patrones, esas memorias que seguían en mi cuerpo y poder construir lo nuevo. El quinto aprendizaje de muchos, pero traté de resumirlo en estos 5 puntos, fue dejar de buscar el reconocimiento para sentirme amada. Porque es a través de todo lo que vamos aprendiendo de niños que tenemos que ser para mantener feliz a papá y a mamá, que se crea nuestra personalidad, lo cual no es algo estático, y se crean formas de ser que son tóxicas, formas de ser que no son sanas, formas de ser que no son verdad, para seguir obteniendo el amor, el reconocimiento, la aceptación y ver felices a los demás en tu vida. Y eso también es violencia contra ti y tu feminidad, tú como mujer, tú como ser. Me di cuenta que mis papás obviamente estaban haciendo lo mejor que podían, pero también es necesario que tu niña interior se exprese y diga las cosas como fueron y lo que también interpretó, porque a lo mejor mis papás no querían tratarme de la manera en como me trataron, como yo sentí me trataron, pero yo lo interpreté así y esa es mi verdad. Darme el permiso de ser mi verdad también es importante, de ser tu verdad. Entendí que cuando era niña, para obtener la aceptación y el amor de mis papás, comencé a decir mentiras sobre quién soy. O sea, construir estas formas de ser. Calladita, calmada, sin hacer berrinches, porque mis papás ya estaban pasando tantas cosas que yo no quería hacer un problema más. Siendo esta niña que todo lo hacía bien, que sacaba 10 porque yo veía que eso le hacía feliz a mi papá, ganando los concursos porque solo a los concursos se presentaba a mi papá, no a otros eventos. Siendo esta niña perfecta para no causarles más problemas a mis papás, porque veía sus sonrisas, porque se sentían súper orgullosos de mí, porque hablaban con todo el mundo acerca de mí. Obviamente no era lo que yo quería ser solo libre, pero también quería amor. Y esa es una de las necesidades básicas del ser humano que vamos a buscar obtener de la manera en que sea. Y si no es a través de ser tú mismo, va a ser a través de actos de comportamiento en compensación para obtener esas necesidades básicas de amor, de protección, de cuidado. Y eso se puede ver diferente en cada persona. Son máscaras que vamos sosteniendo que también quitan energía y también llega un punto en el que ya no puedes sostenerlas más si es que quieres construir algo diferente. Y tienes que darte cuenta de cuáles son y dónde estás poniendo una máscara, dónde no estás siendo tú solo para ser amada, solo para mantener la fiesta en paz, para mantener la relación en paz, para que todos estén felices. Y eso es muy pesado de sostener, porque una mentira siempre va a ser muy pesada de sostener. La verdad se siente ligera, que seas tú se siente ligero y mereces ser amado tal como eres, con tu luz y tu oscuridad, porque todos somos eso, pero primero ocupas aceptarlo tú. Yo me di cuenta que en el momento en que yo me acepté tal como era, con todo mi camino, con todo lo que soy, las demás personas comenzaron a hacerlo porque es mi espejo, porque los demás no existen, porque es un espejo, porque creo que lo que más nos da miedo es que nos juzguen, pero nos juzgamos primero a nosotros. Claro que nos van a juzgar si te estás juzgando tú. Y dices, no, es que no digo esto, no soy esto, porque ya veo que me juzgan. Claro, pues primero acéptalo tú dentro. En el momento en que tú lo aceptes, el espejo te va a reflejar eso. Y cuando yo lo acepté, pude tener conversaciones bien profundas con mis papás acerca de cosas que jamás habíamos hablado de cómo me sentí a través de sus acciones, cómo me sentí, lo que yo interpreté, cosas que en verdad jamás me imaginé hablar con mis papás. Oscuridad, densidad, dolor
y todo como que se entremezcló y no sabía qué era qué, y pues también por eso interpreté que el amor era dolor eventualmente, viviéndolo con mis relaciones. Y pude tener conversaciones bien transparentes con ambos. Son cosas maravillosas de ser humano y de estar aquí. Esos cierres de ciclo a través de la sanación en la que podemos atravesar nuestro miedo para tener esas conversaciones difíciles. Caminar a través de lo incómodo que es ver nuestras heridas. Caminar a través de lo incómodo que es aceptar que te duele algo y hacer preguntas al universo para saber cómo construir el puente entre donde estás y donde quieres estar. Es salir fuera de la zona de confort en la que te encuentras ahorita, en la que se encuentra tu ego, porque tu ego se identifica con la personalidad y las máscaras que tienes. Y cuando rompes esas estructuras, obviamente creas nuevas realidades, porque tu realidad es un reflejo de las estructuras que tienes ahorita. Cuando las rompes, esas estructuras de pensamiento, de acciones, de formas de ser, puedes construir nuevas, que tú elijas, las que tú quieras, las nuevas creencias que quieras, y poder crear una nueva realidad fuera de ese ciclo interminable, ciclos interminables. Al final de mi periodo de 21 días con el huevito Johnny de obsidiana, les digo que fue mi graduación, porque en cuanto empezó mi sangrado, comencé a sentir dolor y dije, ¿qué? Se supone que ya estoy viviendo feliz con ser mujer, ya estoy viviendo con placer mi feminidad. Y justo en ese momento me habló mi terapeuta Eva y me dice, siempre sabe qué decir Eva, me decía, háblale a tu cuerpo, dile que ya no es necesario vivir con dolor, que ya sanaste todas esas heridas, ya no hace falta, ya no. Y eso fue todo. Ahí fue cuando hice el ritual de sanación en la bañera que les he compartido en Instagram. Me hice un baño con pétalos de flores como me merezco, con sales, todo súper bonito. Puse incienso, puse mi proyector de estrellas, apagué la luz, puse una vela intencionada con el arcángel Zadkiel que transmuta y el arcángel Rafael para sanar todo lo restante de esas memorias de dolor. Intencioné el agua porque el agua limpia y también es que todo es energía. Nosotros si pudiéramos vernos no con nuestros ojos humanos, sino con nuestro tercer ojo, desde un estado expandido de conciencia, pudieras ver que lo que percibes como material es solo como una de las dimensiones de tantas que hay. Entonces es como si fuera un holograma en todo lo que existe. Entonces, claro que lo que hay afuera influye en nosotros. El agua también tiene la capacidad de limpiar nuestras memorias porque todo es energía. Porque como que se compenetra energéticamente con nuestro cuerpo. Y así intencioné el agua para que me ayudara a limpiar lo restante de esas memorias. Entré al agua y se me quitó el dolor. No tomé ningún medicamento para el dolor en todo mi periodo, en toda mi menstruación, cosa que, o sea, era imposible no estar. Les estoy hablando de que el dolor era tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. No podía, o sea, eran como cuchillos dentro, atravesándome. Si tú experimentas dolor de cólicos así, sabes de lo que estoy hablando, o sea, se siente en todo tu cuerpo. Es horrible, horrible. Y pude por primera vez vivir realmente un periodo menstrual, una menstruación, desde el amor para mí misma, desde el respeto y honra sagrada de lo que soy, de mis cualidades, de lo que aporto en una relación. Desde ahí he podido compartirme,
en todos los aspectos con mi novio en amor. He podido tener conversaciones siendo yo misma, dejando de sostener tantas cosas que ya no quería y solo seguía sosteniendo en búsqueda de cosas que ya estaban dentro de mí, como es el amor, la seguridad, la protección, poder sanar esa relación con mis papás, sentirme tan protegida por ellos gracias a una situación que viví con mi departamento y el manager, todo. En estos días, saber que han estado más presentes que nunca, han estado apoyándome. Y todo eso cambia porque tú cambias. Eso es lo hermoso de sanar. A veces nuestros padres parecen tan tercos, tan inmovibles, tan que nunca van a poder cambiar. Y de la nada cambian, porque así como tú, son el espíritu creador. Y cuando tú sanas algo dentro de ti, también repercute en su mismo espíritu. Entonces, claro que cuando tú te mueves del lugar, ellos lo sienten y es algo inconsciente, pero se siente en el ambiente, se siente dentro de ti. De la nada tienes un cambio minúsculo de perspectiva, pero que ya hace toda la diferencia. Y así fue como cerré mi proceso de sanación de las memorias de dolor femeninas en mi linaje familiar. Y esto parece todo un poema para mí. Quiero que en algún punto mi hija o mis hijas escuchen mi historia y saber que ellas están viviendo desde un lugar muy diferente gracias a que todas mis ancestras y yo hemos estado recorriendo una parte del camino, porque ni siquiera soy solo yo. Dentro de mí está toda la experiencia de mis ancestras, que amo y honro su camino y respeto, porque por mucho tiempo les tuve juicio por todo lo que nos dijeron, por que se dejaron golpear, se dejaron hacer muchas cosas. Y hoy en día, con mucha humildad, les digo gracias, porque hicieron el camino más fácil para mí, para poder llegar a este nivel de conciencia y poder reescribir una mejor historia, una historia de amor para nuestro linaje. Obviamente seguiré aprendiendo más cosas, pero elijo vivir mi feminidad en amor, elijo vivir estos procesos en amor. Y sé que si sano yo, eso también repercute en ti, y que sanes tú también repercute en mí. Y qué hermoso, qué bello que estemos aquí sanando juntas. Gracias por todo tu proceso, gracias por lo que estás entendiendo, gracias por lo que estás queriendo sanar, por mí y por todas. Te amo y te mando un abrazo enorme, acompañándote en el punto de sanación en el que sea que estés. Gracias porque existimos. Gracias, gracias, gracias. Y hasta la próxima.